Ella dijo que quería libertad, pero dejó la puerta entreabierta por si seguía solo. Así que me esfumé sin mirar atrás. Hoy, la mujer que me usó como su red de seguridad se consume al ver cómo su plan perfecto se desmoronó. Yo tengo 28 años y trabajo como planificador financiero en una firma de inversión mediana, nada ostentoso, pero estable y con un camino claro hacia el crecimiento profesional. Agustina, por su parte, se desempeñaba como coordinadora de eventos corporativos, un trabajo práctico que cubría sus gastos mientras definía sus objetivos a largo plazo. Nuestra vida giraba en torno a metas compartidas que parecían tangibles y llenas de sentido: ahorrar sistemáticamente para la entrada de una casa, planificar escapadas de fin de semana a Sedona para caminar entre los Red Rocks y hablar de nuestro futuro mientras almorzábamos un picnic que yo preparaba con esmero. Incluso discutíamos nombres para los hijos que algún día tendríamos, entre cafés y brunch de los domingos en nuestro local favorito, donde el dueño conocía de memoria nuestros pedidos. Yo estaba convencido de que estábamos alineados, que ambos elegíamos estar juntos día tras día, construyendo un proyecto común paso a paso. Agustina solía decir que admiraba mi manera de planificarlo todo, cómo investigaba las mejores rutas de senderismo, cómo calculaba hasta el último centavo para alcanzar el monto necesario para la casa en el barrio que habíamos elegido, cómo llevaba hojas de cálculo detalladas para controlar nuestras metas financieras y celebrábamos juntos cada pequeño avance. Se reía de mis sistemas de organización, pero lo hacía con cariño. Me llamaba subcontador sexy cuando le mostraba el saldo creciente de nuestros ahorros o le entregaba itinerarios perfectamente estructurados para nuestros viajes. Pero todo dio un giro radical cuando consiguió un puesto en Apex Events, una empresa de eventos de lujo que organiza bodas y galas para la élite más adinerada de Phoenix. Eran de esos eventos en los que un solo arreglo floral podía costar más de lo que muchas personas gastan en comida en un mes, donde gastar $50.000 en una fiesta de 4 horas era lo normal. En apenas 3 semanas, Agustina ya no era la misma. Su personalidad se transformó por completo: de ser práctica y sencilla, pasó a obsesionarse con las marcas de diseñador, los lujos y la estética de redes sociales. Empezó a mostrar desdén por la vida sencilla que llevábamos, a burlarse con fastidio cuando proponía cocinar en casa en vez de cenar en restaurantes caros, y a seguir decenas de cuentas de influencers que hablaban de no conformarse con la mediocridad en sus historias perfectamente editadas. La mujer que antes se emocionaba al encontrar ofertas en Target y me mandaba fotos de liquidaciones que podrían interesarme, de pronto comenzó a quejarse de que nuestros muebles no eran dignos de Instagram y que mi confiable Toyota Camry era una vergüenza al lado de los autos de lujo que sus nuevos compañeros de trabajo conducían. La Agustina que apreciaba los gestos simples, como recibir un café sorpresa en medio de una jornada pesada, había sido reemplazada por alguien que parecía avergonzarse de la vida que construimos juntos, comparándola con estándares imposibles dictados por influencers que cambiaban de discurso cada semana. Al principio quise ser comprensivo. Pensé que quizás se trataba de la presión inicial de un entorno laboral exigente y competitivo. Pero a medida que pasaban las semanas, era como ver cómo alguien a quien amaba desaparecía frente a mí, sustituida por una versión ajena que miraba nuestra relación con desdén. En medio de esa transformación apareció Lucas Corbalán, su nuevo jefe, un empresario de 36 años, divorciado, propietario de varias empresas de eventos en el suroeste y dueño de un Porsche 911 que usaba para impresionar en cada reunión. Agustina empezó a repetir sus discursos como si fueran verdades reveladas, hablaba sobre cómo las personas exitosas nunca se limitan y cómo las relaciones tradicionales sofocan el crecimiento personal. Pronto esas frases invadieron cada espacio de nuestra rutina. Las decía en la cena, durante el café matutino, incluso en conversaciones casuales sobre nuestros fines de semana. Era como escuchar un guión ensayado. Se convirtió en un eco de las ideas de Lucas, comparando nuestro futuro con sus teorías de mantener abiertas todas las opciones. Las conversaciones dejaron de ser íntimas y comenzaron a sentirse como interrogatorios disfrazados de reflexiones profundas. Me preguntaba si realmente estaba cumpliendo mi potencial o si solo estaba viviendo cómodo, utilizando un lenguaje que no era suyo, sino claramente aprendido en la oficina. El punto de quiebre llegó un martes por la noche, en noviembre. Agustina me citó en la sala de nuestro departamento con un semblante ensayado, casi como si hubiera practicado frente al espejo. Lo que me dijo no lo olvidaré jamás. Pronunció con calma quirúrgica un discurso lleno de terminología terapéutica sobre su necesidad de descubrir quién es realmente y explorar su máximo potencial sin las limitaciones de una relación tradicional. Pero al final remató con lo que más dolió: quería tener esa libertad, mientras yo permanecía solo, esperándola. Si después de su fase de exploración sentía que había obtenido la claridad necesaria, tal vez, solo tal vez, consideraría regresar conmigo. Ese fue el momento exacto en que comprendí que la persona que tenía frente a mí ya no era la mujer con la que había construido una vida, sino alguien que me había transformado en una opción de reserva.
La desfachatez de pedirme que congelara mi vida mientras ella exploraba mejores opciones fue impresionante. Sin embargo, lo que realmente me destrozó no fue la petición en sí, sino descubrir que todo había sido calculado fríamente, sin crisis repentina ni confusión emocional como ella intentó hacerme creer. Esa misma noche, mientras se duchaba y se quitaba lo que ahora sé que era el aroma del perfume de Lucas Corbalán, su teléfono se iluminó con un mensaje suyo. La mezcla de sospecha y un presentimiento que no pude ignorar me hizo romper mi habitual respeto por su privacidad. Lo que encontré al revisar esas conversaciones fue devastador, meses de mensajes ocultos que revelaban un plan meticuloso, diseñado paso a paso para manipular mis emociones y preparar su gran liberación sin perder su red de seguridad. En esos mensajes, Agustina le decía a Lucas que se sentía atrapada en una rutina suburbana sin emoción, describiéndome como un hombre seguro pero carente de visión, frente a su jefe carismático y aventurero. Hablaban de sus planes de buscar conexiones más alineadas sin soltarme completamente, asegurándose de tenerme como respaldo mientras definía su nueva vida. Mientras fingía normalidad, preparando cenas, planeando viajes, hablando del futuro, en paralelo calculaba cada paso para seguir teniéndome disponible si su apuesta con Lucas fallaba. Leer esas palabras fue como descubrir que alguien había estado grabando mis momentos más íntimos solo para reírse de ellos. Cada línea reflejaba el poco respeto que realmente tenía por mí y por nuestros 4 años de relación, sueños y proyectos. En lugar de quedarme en silencio como ella claramente esperaba, tomé una decisión radical, desaparecer de su mundo con una precisión quirúrgica. Apliqué la misma disciplina con la que elaboro planes financieros para borrar cada acceso que tenía a mi vida. La bloqueé en todas las plataformas posibles: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Snapchat e incluso en Venmo, donde solía pedirme dinero para almuerzos de trabajo, que, ahora lo sé, eran en realidad citas con Lucas disfrazadas de eventos profesionales. Puse todas mis cuentas en modo privado, borré cada foto de viajes, cenas y momentos compartidos, incluidas nuestras escapadas a Sedona y fines de semana en Phoenix, y eliminé cualquier etiqueta, comentario o rastro de su presencia en mi vida digital. Cambié de gimnasio, abandoné el café que visitábamos juntos cada mañana y modifiqué mis rutinas diarias para evitar cualquier encuentro casual que ella pudiera planear. También bloqueé su número, sus correos personales y laborales, además de números de su familia y de Mariana, su mejor amiga, porque sabía que intentaría contactarme por medio de terceros. Lo más satisfactorio fue saber que, para alguien que vivía pegada a las redes sociales y a la atención constante, el simple hecho de volverme invisible la haría perder el control. Agustina dependía de las reacciones emocionales para mantener su juego, y en cuestión de horas su desesperación se hizo evidente. Apenas 8 horas después de mi desaparición digital, ya estaba llamando a mi oficina. Alegó una emergencia familiar para intentar que la comunicaran conmigo. Mi asistente, Silvina, que nunca había soportado su actitud arrogante durante sus visitas, le informó con frialdad que no tomaría llamadas personales en horario laboral. Luego, creó varias cuentas falsas en Instagram usando combinaciones aleatorias de nombres para espiar mis publicaciones. Se encontró con un muro en blanco, nada nuevo, ningún indicio de mi estado emocional, ningún espacio donde pudiera medir si su ausencia me estaba afectando. También trató de contactar a mis colegas por LinkedIn con excusas torpes, pero ya les había advertido que ignoraran cualquier mensaje proveniente de ella. La tensión subió aún más cuando apareció en mi edificio una tarde de jueves, a las 7 en punto, usando el vestido que más me gustaba. Le dijo al portero que había olvidado cosas esenciales y necesitaba subir, pero ya había dejado instrucciones claras, no tenía autorización para entrar y debía ser rechazada con cortesía. La expresión de frustración que imagino que puso al escuchar eso es algo que todavía me hace sonreír. Mientras Agustina intentaba desesperadamente recuperar mi atención, Lucas Corbalán ya había pasado página. Apenas ella quedó fuera de su radar, comenzó a salir con Julieta, la hija de un cliente adinerado con contactos reales y una posición social que encajaba mejor en sus ambiciones de lujo y poder. Para él, Agustina nunca había sido más que una etapa transitoria en su propio juego de conveniencia. Nunca imaginé que terminaría siguiendo un culebrón en tiempo real, transmitido no por televisión, sino por los pasillos de la oficina y a través de los rumores que circulaban entre contactos mutuos. Lo que se comentaba era más intenso y estructurado que cualquier serie dramática nocturna. Lucas Corbalán había sabido manipular con precisión quirúrgica la devoción que Agustina sentía por él. Utilizó su necesidad de aprobación para exprimir cada uno de sus esfuerzos profesionales, asegurando contratos de gran peso gracias al empeño casi desesperado que ella ponía en complacerlo. Durante meses, Agustina se sobrecargó de trabajo sin remuneración adicional, quedándose en la oficina hasta bien entrada la madrugada.
tomaba responsabilidades que no le correspondían, gastaba dinero propio para mejorar presentaciones y decorar locaciones cuando el presupuesto de la empresa no alcanzaba, todo con la esperanza de que Lucas cumpliera la promesa no dicha de un futuro juntos. Él, mientras tanto, mantenía esa ilusión como si fuera una zanahoria colgando delante de un caballo dispuesto a correr sin descanso. Los detalles más jugosos me llegaban a través de Tomás, un amigo que trabajaba en el mismo edificio y que seguía fascinado por cómo se desenvolvía el drama. Él aseguraba que Lucas nunca había tenido intención real de formalizar nada con Agustina, para él no era más que una empleada útil, alguien fácil de manipular. Paralelamente mantenía relaciones con al menos 3 mujeres, entre ellas Laura, su exesposa adinerada, a quien trataba de reconquistar exhibiendo sus conquistas como trofeos para despertar celos y reafirmar su supuesta atractividad en el mercado de las citas. El colapso de Agustina en Apex Events se volvió un hito recordado por años en esa oficina. Durante la presentación más importante del año, un contrato de boda millonario, ella interrumpió la exposición ensayada de Lucas frente a la familia de la novia para exigirle, delante de todos, que aclarara el rumbo de su relación. Preguntó sin rodeos si lo que habían compartido significaba algo real o si solo la había utilizado para su beneficio profesional. Los presentes quedaron atónitos. La madre de la novia abandonó la sala sin decir palabra, ofendida por el espectáculo personal en un contexto empresarial. El contrato se perdió en ese mismo instante, y Lucas terminó escoltando a una Agustina deshecha en lágrimas frente a todo el equipo y la familia del cliente. Después de ese episodio, su desempeño laboral cayó en picada. Su obsesión por recuperar la atención de Lucas y recomponer su imagen se transformó en un torbellino autodestructivo. Comenzó a acosarlo fuera del horario laboral, apareciendo en su edificio a horas insólitas, llamándolo de manera compulsiva, incluso creando perfiles falsos en redes sociales para vigilar cada uno de sus movimientos y sus interacciones con otras mujeres. Todos en la oficina sabían que su comportamiento cruzaba la línea hacia el acoso, pero nadie quería involucrarse. La situación tocó fondo cuando el personal de seguridad del edificio la sorprendió intentando ingresar al ordenador de Lucas usando contraseñas que había observado durante noches de trabajo. Buscaba pruebas de sus mensajes con otras mujeres, incluyendo a su exesposa y a la hija de una clienta adinerada, además de intentar borrar mensajes que consideraba amenazas a lo que alguna vez creyó que tenían. Ese acto marcó su final en la empresa, fue despedida por violación de políticas internas, invasión de privacidad, conducta inaceptable y generación de un entorno laboral hostil. El viernes en que la escoltaron fuera del edificio se convirtió en tema de conversación durante meses. A los 26 años, tuvo que volver a vivir con sus padres en Tucson, cargando con deudas y una reputación arruinada. Fue recién entonces que noté cuánta paz había recuperado mi vida sin la presencia constante de Agustina y su montaña de conflictos. Durante nuestro último año juntos, cada día había sido como caminar entre minas emocionales, un gesto malinterpretado bastaba para provocar horas de reproches y manipulación. Sin sus crisis financieras que siempre coincidían sospechosamente con algún nuevo capricho, mis cuentas empezaron a estabilizarse. Por primera vez en años, revisaba mi saldo bancario sin miedo a encontrar nuevos cargos misteriosos en la tarjeta que le había dado solo para emergencias. Con el tiempo libre y la tranquilidad recuperada, retomé intereses que antes había dejado de lado. Me inscribí en clases de escalada en Tempe, algo que a ella siempre le había parecido peligroso e inútil. Decía que no quería una pareja que practicara actividades innecesarias que pudieran alterar su calendario social y la imagen que proyectaba de nosotros como pareja estable y presentable para sus eventos de networking. Fue ahí cuando comprendí, con absoluta claridad, lo asfixiante que había sido compartir mi vida con alguien que convertía cada aspecto de nuestra relación en una herramienta para su beneficio personal. Cuando empecé a acercarme a la comunidad de escaladores, no imaginaba que ese grupo terminaría transformando mi vida por completo. Lo que al principio parecía solo una nueva actividad para distraerme, se convirtió en una red sólida de personas que compartían valores que hacía mucho no veía reflejados en mi entorno. Eran individuos apasionados, pero también muy conscientes de la responsabilidad que implicaba lo que hacían. Tenían un respeto absoluto por la planificación, por invertir en buen equipo, por trazarse metas claras y cumplirlas. Para ellos, preparar rutas con precisión, revisar arneses, asegurarse de llevar cuerdas de calidad o analizar las condiciones climáticas no era exagerado, era simplemente actuar con inteligencia y respeto por sí mismos y por quienes compartían la pared de roca. Pasé de sentirme atrapado en una vida donde debía medir cada palabra para no molestar a Agustina, a descubrir un mundo en el que todo fluía con naturalidad. Entre semana, la mayoría de estas personas trabajaban jornadas exigentes, había médicos, diseñadores, ingenieros, enfermeras, y los fines de semana invertían su tiempo en experiencias que los hacían sentir vivos.
Ahorraban no para presumir en redes sociales ni para exhibir logros vacíos, sino para financiar viajes, equiparse con material confiable y recorrer montañas que muchos solo veían en fotografías. Cada conversación con ellos se sentía auténtica, libre de dramatismos, intereses ocultos o la constante necesidad de competir. Parte de este cambio profundo comenzó en el consultorio del Dr. Sosa, a quien empecé a ver cuando ya no podía negar que la relación con Agustina me había dejado emocionalmente agotado. Al principio, no supe cómo explicarlo. No hubo un solo gran evento que me quebrara, sino miles de pequeñas grietas acumuladas a lo largo de los años, silencios tensos, manipulaciones sutiles, exigencias disfrazadas de amor. Durante las sesiones fui tomando conciencia de que había estado soportando una carga que no me correspondía, moldeando cada aspecto de mi vida para evitar los estallidos emocionales de otra persona. Agustina había logrado que yo girara en torno a sus estados de ánimo. Si estaba feliz, todo estaba bien; si estaba frustrada, yo debía reorganizar mi vida para estabilizarla. Había pasado meses evitando reuniones familiares porque ella siempre encontraba un motivo para sentirse excluida. Cambié planes de trabajo, dejé de hacer actividades que me apasionaban, todo para evitar sus reproches. Y lo más cruel era que, cuando yo resolvía cada crisis, ella se atribuía el mérito de haber superado un obstáculo como pareja. Como me explicó el Dr. Sosa, eso no era amor, era una estrategia de control emocional cuidadosamente construida. La diferencia se hizo aún más evidente cuando recuperé contacto con mis viejos amigos de la universidad. Durante los años que estuve con Agustina, mis vínculos sociales se habían reducido al mínimo. Ella siempre tenía una excusa para no acompañarme, que las actividades no eran de su nivel, que eran demasiado simples o que no encajaban con la imagen que quería proyectar. Y yo, sin darme cuenta, me fui aislando. Uno de los primeros en recibirme con entusiasmo fue Santiago, un viejo amigo que trabajaba en tecnología. Recuerdo perfectamente la primera vez que volvimos a vernos. Estábamos en una cafetería cercana al gimnasio de escalada. Me dio un abrazo fuerte, de esos que uno no recibe cuando está rodeado de gente superficial. Luego, con tono medio en broma y medio en serio, me dijo: hermano, me alegra que hayas vuelto. No te das una idea de cómo te apagaste esos años. Era como si alguien te hubiera puesto un filtro gris encima. Su sinceridad me golpeó, pero también me despertó. Fue en ese entorno, con mi vida personal rearmándose, donde conocí a Rocío, una enfermera especializada en medicina preventiva que había construido su propio consultorio. Era una mujer con una energía serena y decidida. A diferencia de Agustina, no necesitaba llamar la atención ni vivir de las apariencias. Hablaba con curiosidad genuina, escuchaba de verdad, y cuando compartía algo, lo hacía desde un lugar real, sin adornos. En las conversaciones con ella no había que medir cada palabra. Podía hablar de mi trabajo, de mis pasiones, de mis frustraciones sin sentir que eso se convertiría en un arma en mi contra más adelante. Pero mientras yo recuperaba estabilidad, Agustina no soportaba perder el control que había ejercido sobre mí. Lo que empezó como mensajes esporádicos con excusas vagas pronto escaló a comportamientos francamente alarmantes. Contrató a un investigador privado, Ferreira, con la absurda idea de que, si conocía mis horarios y rutinas, podría aparecer por casualidad y empujarme emocionalmente de vuelta a su órbita. Lo que ella no imaginó fue que Ferreira terminaría revelándome, casi con incredulidad, la magnitud de sus pedidos. Le pedía informes detallados sobre mis salidas, fotografías de cualquier mujer con la que me viera, descripciones de mi lenguaje corporal e incluso estimaciones de cuánto sonreía para evaluar si estaba feliz sin ella. Lo más ridículo fue verla aparecer frente a mi oficina en múltiples ocasiones. Llegaba disfrazada de maneras que, lejos de ocultarla, la hacían más evidente. Gafas oscuras enormes, pelucas mal puestas, gorras que no combinaban con nada y, en un episodio especialmente delirante, un vientre falso de embarazo que intentaba inspirar lástima o ternura. Mis compañeros de trabajo comenzaron a bromear con la acosadora misteriosa que merodeaba la entrada. Ninguno sabía que era la misma mujer que años atrás me había dicho que mi trabajo era aburrido y no estaba a su altura. Como no logró nada con su presencia física, empezó a enviar regalos costosos a mi oficina, perfumes caros, cestas gourmet, una cafetera de alta gama. Cada paquete venía con notas escritas a mano, cargadas de frases que mezclaban disculpas ensayadas con manipulación emocional. Algunas decían que merecía otra oportunidad, otras buscaban hacerme sentir culpable. A veces, en la misma carta, podía pasar de implorar comprensión a exigirme atención, como si todo esto fuera un juego que ella aún creía controlar. Cuando se enteró de que estaba saliendo con Rocío, gracias a su pequeña red de informantes entre conocidos, redes sociales y probablemente, información de Ferreira, decidió cruzar una línea aún más peligrosa. Empezó a llamar a mi familia, inventando historias sobre mi salud mental. Les dijo que yo estaba al borde de un colapso,
que tomaba decisiones impulsivas y peligrosas, que necesitaba una intervención urgente para volver a ser el de antes. Sin embargo, Agustina no contaba con que mi madre la conocía demasiado bien. Durante años, había observado con paciencia su necesidad de protagonismo en cada reunión familiar, su afán por opacar a los demás y convertir cada momento en un escenario para sí misma. Así que, cuando la llamó con su discurso dramático, mi madre la escuchó con educación y calma, para después responderle algo que cortó la manipulación de raíz. A mí me parece que mi hijo está mejor que nunca. Se lo nota tranquilo, feliz, y sobre todo, libre. Si realmente quieres ayudarlo, lo mejor que podrías hacer es dejarlo en paz y encargarte de tus propios problemas. La última maniobra de manipulación que intentó Agustina fue tan predecible como calculada. Empezó a publicar en sus redes sociales mensajes cargados de dramatismo, hablando de sentirse abandonada por todos y de no encontrar sentido a seguir adelante cuando las personas que más amas pueden desecharte sin remordimientos. Era un claro intento de chantaje emocional, una estrategia diseñada para culparme indirectamente de su estado mental y forzarme a reaccionar como en el pasado, corriendo a salvarla. Pero esta vez no caí en su juego. En lugar de prestarme a su guión de víctima, tomé capturas detalladas de cada publicación y llamé directamente a sus padres y a su hermana. Les expliqué con seriedad mi preocupación genuina por su salud emocional y les mostré toda la documentación que había reunido. Les insistí en que buscaran ayuda profesional urgente, porque era evidente que su comportamiento estaba cruzando límites peligrosos. Pasaron los meses, y 10 meses después la vi reaparecer en la boda de una amiga en común. Agustina llegó luciendo un vestido llamativo, y colgado de su brazo, un acompañante que claramente no encajaba en el escenario que ella intentaba vender. Lo presentó como su prometido, un supuesto y exitoso desarrollador inmobiliario llamado Tomás. Todo, desde el smoking alquilado que no le quedaba bien hasta su sonrisa forzada, gritaba actuación barata. Durante el cóctel, ella se dedicó a mostrarlo como si fuera un trofeo. Cada gesto suyo era una performance ensayada, enseñaba su anillo de compromiso, una piedra falsa presentada como un diamante importante, hablaba en voz alta de su supuesto viaje de luna de miel por Europa y de la casa de ensueño que iban a construir en Paradise Valley. Los detalles eran tan rebuscados y exagerados que parecía estar relatando un guión, no su vida. Mientras tanto, Tomás trataba de seguirle el ritmo repitiendo frases que sonaban memorizadas de un perfil de LinkedIn. Dijo que tenía propiedades en Arizona y Nuevo México, pero cuando le pregunté de manera casual sobre barrios específicos de Phoenix, algo que cualquiera en ese negocio sabría responder, su lenguaje vago y genérico dejó en evidencia que no tenía idea de lo que hablaba. La desesperación de Agustina se notó aún más en la recepción. Él no paraba de revisar su celular, claramente incómodo y con ganas de irse, mientras ella se aferraba a mantener la farsa. En un momento, ella fue al baño, y él se dirigió al bar. Sin notar que varias personas lo escuchaban, empezó a quejarse con el bartender de una clienta loca que esperaba demasiado por lo que había pagado, refiriéndose a ella. El colapso final ocurrió poco después. Me crucé con Agustina en el pasillo, lejos del salón, y ahí se derrumbó por completo. Se quitó la máscara de seguridad que había mantenido toda la noche y entre lágrimas confesó que Tomás era, en realidad, un actor contratado para fingir ser su prometido. Dijo que llevaba meses siguiendo cada detalle de mi vida a través de cuentas falsas y comentarios que recibía de amigos en común que aún le tenían lástima. Sé lo patética que me veo, murmuró, con el rímel corrido y la voz temblorosa, señalando hacia la recepción, donde su novio probablemente ya coqueteaba con alguna de las damas de honor. No podía dejar que todos vieran lo mucho que mi vida se vino abajo cuando tú desapareciste. No podía dejar que pensaran que perderte destruyó todo lo que construía. Me rogó que le diera otra oportunidad. Dijo que haberse alejado de mí había sido un error monumental y que Lucas Corbalán, a quien culpó de haberla manipulado, había sido solo un espejismo. Juró que, después de todo lo vivido, había comprendido que yo era la única persona que realmente la había entendido y valorado. La escuché en silencio, y con calma, le respondí que yo ya no estaba dispuesto a volver al pasado. Le dije con honestidad que estaba feliz junto a Rocío, y que no existía ningún espacio para volver a lo que tuvimos. Ella cambió de tono de inmediato, de la súplica pasó a la rabia. Me acusó de ser cruel, de no tener compasión, de disfrutar verla sufrir. Pero en realidad no se trataba de venganza, se trataba de que por fin había encontrado a alguien que compartía mis valores y quería construir una vida conmigo, no utilizarme como salvavidas mientras buscaba algo mejor. Rocío, que había observado la escena a cierta distancia, se acercó con una serenidad que desarmaba cualquier tensión. No tuvo que marcar territorio ni responder con frialdad, bastó con su sola presencia para dejar claro que nuestra relación estaba construida sobre cimientos sólidos.
Se dirigió a Agustina con una cortesía casi desarmante, le deseó sinceramente que encontrara su propio rumbo y que algún día lograra construir algo real, sin máscaras ni actuaciones, sin depender de historias inventadas para sentirse valiosa. Cuando Agustina se marchó, caminando sola por el pasillo que conducía a la salida, no sentí triunfo ni rencor. Sentí cierre. Era como si, después de tanto caos, esa escena final dejara las piezas en su lugar, ella aferrada a un mundo ficticio, y yo finalmente en paz, con alguien que no necesitaba competir con fantasmas del pasado. Por primera vez en mucho tiempo, su nombre no me pesó. Su historia dejó de ser la mía.